Conversaciones porosas, un podcast de lo que habitamos. Donde los límites entre arte, oficios, lenguaje, ecología y afectos se desdibujan. Conversas brumosas y maleables conducidas por les artistas y amigues Andrés Matías Pinilla y Geraldine Ramírez. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Andrés Matías y Geraldine y esto es Conversaciones Porosas, un podcast de lo que habitamos. Mati, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú, Gerald, cómo estás? Bien, acá con lluviecita y frío, pero preparados y emocionados porque este capítulo viene como con algo especial. Y es que, así como venimos conversando todos los otros capítulos sobre acciones y sobre cómo desdibujamos esas acciones y cómo las redefinimos, si se quiere, desde otros lugares, hoy queríamos hacer algo especial. Y es que este y el próximo capítulo vamos a estar hablando de amar y de cuidar, pero por la relación o por cómo se conectan ambas acciones en muchos momentos, queremos hacer una cosa y es entrelazar ambas acciones en ambos capítulos. Entonces va a haber una especie de amar-cuidar parte 1 y amar-cuidar parte 2, porque vamos a, sí o sí, hablar de ambas acciones. Sí, bueno, creo que amar es justamente uno de los temas que más nos apasiona a los seres humanos, quizás del que menos educación tenemos muchas veces, o pues venimos a este mundo sin siquiera saber muy bien qué es eso, lo vamos descubriendo en todas sus múltiples dimensiones y creo que vamos entendiendo también cómo se entreteje o la importancia también de vincularlo con la noción de cuidar, con la acción de cuidar, ¿no? Creo que es una buena oportunidad también para ir extendiendo todas estas acciones anteriores, que creo que además una nos ha ido llevando a la otra o se van conectando, escuchar, escribir, todas estas otras múltiples acciones también están incorporadas en la dimensión de amar y cuidar. Entonces, bueno. Estamos emocionados porque también es un experimento, ¿no? Como hacer esta especie de tejer. Igual siempre sucede, como tejer varias acciones en un capítulo, pero hacerlo de una manera como más intencional desde el comienzo. Y hay algo que yo quería con lo que quería comenzar, y es estas dualidades que existen cuando hablamos de amor, como que siempre van a haber contradicciones, y siento que para mí, o sea, muy personal, el proceso en este camino como humanos ha sido como aceptar todas esas dualidades, todas esas contradicciones y más o menos como intentar buscar una especie de balance, que no creo que exista, pero buscar una especie de balance en varias cosas. Me explico. Siento que hablamos y nuestra generación en estos momentos está cuestionando mucho como al amor romántico y como estas figuras de amor hegemónico o esta pirámide de emociones y de afectos donde el amor de la pareja monogámica sexoafectiva ha estado como en esa cúspide, y de pronto estamos cuestionándonos sobre si está ahí o es mejor que estén todos como de una manera horizontal los afectos. Entonces yo pienso en estas reflexiones alrededor de desmontar las ideas hegemónicas del amor, y al mismo tiempo lo que implica como respetar y procesar la idea de que otras generaciones amen y cuiden y demuestren ese afecto desde otros lugares que de pronto a veces cuestionamos o no entendemos, pero hacen parte del contexto y de la historia de esas personas y de esos afectos. Entonces está primero esta cosa de sí es importante reflexionar y desmontar ciertas cosas que denotan como unas imposiciones de poder que también son violentas, y está bien. Pero en mi proceso digo como, pucha, ya mi mamá o mis abuelos o la gente de otras generaciones ama y quiere de una manera, y uno empieza a hallarle el camino también a esas formas de afecto. Pero al mismo tiempo, una tercera cosa que quería sumarle es que también en ese proceso de aceptar hasta cierto punto como ciertas formas de cuidado, también se aprende en el camino a poner límites y a decir tal vez hay otros afectos que ya no, que no hacen parte y que no me dan nada como bueno o no me regalan nada y que está bien también. No aportan, exacto, no aportan nada, y digo, tal vez estas personas ya no están o ya no van a estar más, o voy a cortar ciertos vínculos. Entonces siento que en este ejercicio tan amplio que es pensar el amar, y que como tú dices lo han hecho los humanos como
toda la historia desde muchos lugares, esos puntos ahí donde hay que empezar a nadar y como a flotar un poquito me parecen muy interesantes para buscar como otras preguntas, para buscar otras formas de entender también la forma Claro. en que nos relacionamos. Además, creo que como humanos hemos puesto muchas expectativas de lo que es la vida y vivir la vida a profundidad como exclusivamente en la acción de amar, siendo, como tú dices, algo que también hace parte de un constructo cultural y que cada generación ha asumido o incorporado a su vida esa acción desde las mismas historias o las canciones, los cuentos, las telenovelas o cualquier otro producto cultural que haya correspondido a su época, que Ujú, haya dado una idea de lo que es eso, cómo se ejerce, ¿no? total. Cómo incluso se idealiza, porque a la final el amar ha estado atado muchas veces a ideas abstractas, ¿no? Como amar más que como conducta, sino como una idea, ha correspondido a las grandes historias del amor que perviven y que aún siguen existiendo en nuestra época y que Ujú, modelan nuestro imaginario sobre cómo nos aproximamos a eso, cómo lo performamos, cómo lo sentimos también. Y hablando sobre todo del amor romántico, que es quizás el que más se ha privilegiado, porque ujú. formas de amor en lo humano o más allá de lo humano existen, por supuesto. Creo que sí es valioso y en eso también hago hincapié porque tú lo mencionaste. Somos quizás la generación y las generaciones nuevas las que también nos estamos preocupando por repensar esto, porque hemos visto cómo nos ha afectado socialmente, cómo muchas heridas también comunitarias, colectivizadas, vienen, Generacional. claro, y generacionales, vienen un poco de un ejercicio bastante nocivo de la noción de amor, Ujú, muchas veces asociado a la posesividad, a pensar que mi agencia sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mis emociones, la delego a otros, la entrego como si fuera una responsabilidad de otra persona, venir a hacerse cargo de cómo debo sentir en el mundo. Y bueno, es parte casi que de una educación compartida en la que empezamos a hacer un ejercicio interesante contándonos nuevas historias, abriendo incluso en espacios como este de podcast que hoy abundan eh, en la infósfera, como este tipo de contenidos donde muchas personas desde muchos lugares se empiezan a preguntar, ok, ¿y cómo podemos remodelar esto? ¿Cómo lo podemos entender más allá de los afectos, de las relaciones de pareja, como la amistad? También es una forma de amor que es muy valiosa y que hay que cultivar, como los vínculos familiares no son los únicos o los principales en exigirse, ¿no? ujú, El ejercicio del amor, ujú. que bueno, no sé cómo tú, por ejemplo, lo vives hoy en día o lo performas desde todas las preguntas que atraviesan tu práctica laboral o como ser o en pareja. Sí, yo siento que para mí, desde ya hace un buen tiempo, es clave que el amor de pareja no está en el centro, como de todos los afectos, sino que hace parte de un ecosistema mucho más amplio, donde, como tú dices, están les amigues, está la familia que se decide como seguir cultivando vínculos porque siguen siendo importantes, no es toda ella, porque también se han pasado como por otros procesos de soltar y de también permitirse lo que decía al comienzo, el que tal vez hay vínculos que se van cortando en el camino y eso también está bien, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que existan estas variedades de vínculos, que existan estas redes de apoyo a diferentes escalas y que yo pueda así hablar con una amiga, así hablar con mi pareja, pero también, como hemos hablado en otros episodios, cultivar otro tipo de vínculos en comunidad, así no sean Claro. los más profundos o como con los que yo vaya a hablar las cosas más íntimas, pero que siga existiendo una suerte de un tejido de confianza y de cercanía
con otras personas que están también en eso poroso y en esos espacios medios a los que a veces no les ponemos tanto nombre. Entonces, eso creo que es lo que me pasa a mí y yo pienso también cuando hablamos de cómo nos contamos y cómo históricamente nos hemos narrado las historias en las novelas, en el cine, en que hay un elemento o un producto cultural que yo abrazo mucho y es el de las novelas, el de las telenovelas turcas, porque hace como un doble juego, como decíamos en un comienzo, como de también mediar varias cosas que suceden al tiempo. Con las novelas turcas a mí me pasa que en simultáneo es algo donde yo puedo compartir con otras generaciones de la familia el relato que narra el mismo producto, la misma historia de la novela turca y compartir en verdad un espacio especial como intergeneracional que me parece muy valioso, pero al mismo tiempo analizar como socioculturalmente cómo se narran las historias del amor romántico en este tipo de productos que tienen mucho que ver en ciertos momentos con las telenovelas mexicanas con las que crecimos, pero sí tienen unas imágenes y unos lenguajes específicos con los que funcionan estas novelas, que a mí la verdad, o sea, yo le digo a la gente siempre como, ay, a mí me gustan las novelas turcas y le da risa y se burlan, pero en verdad yo disfruto y analizo al mismo tiempo genuinamente cuando las veo cómo la música tiene un papel muy importante para que el mismo guión suceda de una manera tan lenta, en donde siempre el hecho y el recuerdo del hecho están como en constante repetición, porque así como cuando uno dice, no, yo veo este capítulo y luego me veo uno a las 2 semanas y han Ajá. pasado 3 horas en el tiempo de la novela, es porque va a otra velocidad, pero también muestran los amores que son importantes culturalmente para las personas de Turquía y los valores como familiares y de la pareja también como, digamos, como el amor romántico más hegemónico. Y es también habitar esa dualidad, porque igual se ven muchas dinámicas que sí pueden ser un poco tóxicas y un poco peligrosas y a veces hasta se naturalizan como ciertas formas de violencias de género y la mujer siempre es como esta persona dada a cuidar, pero al mismo tiempo es la víctima, o sea, como que se repiten muchos de esos lugares que uno analiza en el amor romántico pues que hemos ido como Sí. habitando a lo largo de los diferentes momentos de la historia, pero me parece bonito justo eso, como el poder habitarlo desde ese lugar, sí, y hacer la reflexión, pero al mismo tiempo el del vínculo que pueden hacer al tiempo al conversar esas historias desde otros lugares que no son precisamente diciéndole a la abuelita como, abuelita, pero es que eso es tenaz y mira lo que está pasando, esto es retóxico, sino de pronto desde otros lugares que se salen de ahí Claro. porque ya está viendo otras cosas. Creo que es interesante justamente como para darle una vuelta o leerlo desde otro lugar, como qué significa ver telenovelas. Yo nunca en mi vida he visto una telenovela turca. Me da curiosidad porque igual he visto dramas coreanos o telenovelas mexicanas y colombianas y bueno, siento que algo por el género del melodrama deben compartir, pero pienso sobre todo en lo que mencionaste ahorita sobre la dimensión del tiempo. Y más para ir como al argumento narrativo que nos pueda reforzar ese tipo de formas tóxicas de vincularse en el amor romántico, pienso también es en cómo implica a un espectador en una trama de una historia, elongarla y darle mucho tiempo en contarla para que de verdad haya una intimidad con esos personajes, sentir que uno es parte de eso que está ocurriendo en el tiempo, también dárselo dosificado, ¿no? Es como te lo doy durante 1 hora, 5 días a la semana, durante un año o más, porque hay telenovelas que a veces duran mucho más de ese Sí. tiempo, y claro, uno empieza a recordar esos nombres de esos personajes y cuando lo traslada como a los espacios familiares propios o de encuentros con amigues que vean la misma telenovela, si eso pasa hoy en día, o el drama coreano, Ajá. es la posibilidad también de conversar y abrir cuestiones y preguntas intergeneracionales, ¿no? ¿En cuántas familias no está la posibilidad de decir, bueno, es que los sábados nos vemos en la casa de la abuelita y por ahí uno de los temas que más tenemos en común es hablar de la telenovela? Y Ujú. eso permite que
tres generaciones distintas tengan un tema en común que a cada uno lo atraviesa de una manera muy diferente. De pronto la abuelita, desde los recuerdos de haber sido educada en el amor con boleros, que bueno, yo amo los boleros, son hermosos, pero también entiendo la toxicidad que refuerzan muchas veces. A otra generación, las películas hollywoodenses, los chick flicks, o bueno, cuántas otras películas no, que también tienen como tema central el amor, sino decir que casi que es el tema de todas las producciones culturales en sí. Y pues para generaciones más jóvenes que ponen ahora en cuestión incluso la monogamia o el amor sexoafectivo con exclusividad o bueno, otras tantas cosas que igual son súper valiosas y posiblemente más cuando se pueden conversar entre distintas personas que pertenecen a imaginarios muy diferentes, sin elaborar ahora nuevas jerarquías de una cosa es mejor que la otra, pero sí contrastar y ver de eso que se desenmaraña, ¿no? Como ahí que sucede. Total. Y siento que para mí ha sido como esa apuesta muy consciente de entrometerme en esos productos que esas otras generaciones siguen consumiendo. O sea, como que mi curiosidad un poco también parte de ahí, después ya me engancho porque pues, soy muy fácil para engancharme con cualquier producción que tenga algo de drama y romance. Soy muy fácil para meterme en las tramas, pero es esa apuesta de que el vínculo también se puede nutrir entrando a empatizar desde qué cosas están consumiendo estas otras Claro. generaciones, que igual muchas veces no lo hacemos porque llegamos desde el juicio, como cuando hablábamos en el capítulo de la escucha, porque pues sí, hay cosas que van a haber, hay diferencias que van a existir, pero es lindo como buscar esos puntos en común desde esos lugares, como también salirse un poquito de la zona de confort si se quiere. Habrá también otras conversaciones que se hablen con les amigues y con otras Claro. personas, pero como que esa era como una apuesta para mí importante. Sí, también esa idealización del amor romántico que dura para toda la vida, que por ahí desde Hollywood, la salsa romántica y posiblemente la literatura de corte shakespeariana, pues de alguna manera cultivan un poco la idea de resistir. Es también el modelo judío-cristiano de la familia nuclear que se forma alrededor de una pareja que se reproduce y se mantiene unida de por vida, pero a costo de qué, ¿no? O sea, es donde inmediatamente entonces se permiten violencias, se normalizan conductas de agresividad o se normaliza el sufrimiento como si fuera parte fundacional de lo que es vivir el amor a profundidad. Y no estoy diciendo por esto entonces que haya un nuevo modelo que reemplace al anterior, que sea mucho mejor, más ajustado y donde esas otras emociones no van a existir o donde el dolor, la tristeza no vayan a aparecer. Por supuesto que sí. De hecho, construir un vínculo profundo con alguien, sea un amigue, sea una relación de pareja o incluso las que hacen parte de la familia biológica, sanguínea, padre, madre, nuclear, hermanes y demás, implica procesar y es un proceso. ¿Sí? Es un proceso, no es una cosa dada que se espera que resulte de una manera, sino que en el proceso de estarlo viviendo también hay un ir formando cuál es mi forma de amar y cuál es mi expectativa de ser amado y cómo eso empieza a determinar también cómo pongo límites, cómo me aproximo a ejercer ese acto de amar hacia otros y cómo también me siento cómodo o tranquilo o feliz recibiendo de vuelta ese amar que, digamos que en esa dimensión, empieza a tocarse muy de cerca con cuidar, ¿no? Y pensando en cómo nos van cultivando nuestro imaginario para saber cómo nos proyectamos desde ese lugar de amar, cuidar. No sé si tú tienes alguna película o alguna canción, algún texto que hayas leído que de verdad te haya conmovido de alguna manera, que digas, bueno, esto puede ser como hasta parte de mi constelación imaginaria de amar, cuidar. Yo iba a hacer la misma pregunta, me encanta, estamos súper Bueno, conectados. maravilloso. Pienso, ya que lo preguntas,
en una peli que salió hace relativamente poco, el año pasado tal vez, que se llama Past Lives, que es de esta directora Celine Song, es su primera peli, pues largometraje. Y hay algo hermoso, voy a intentar no spoilear, pero es una peli de amor, sí, de romance, de eh, un amor en teoría romántico, sexoafectivo, pero hay algo que sucede en las dinámicas de la protagonista y su pareja, que ambos, o sea, eso es igual una historia un poquito autobiográfica, entonces la protagonista es alguien que trabaja en el cine y que escribe, y su pareja también. Entonces viven juntos y aparece una persona, digamos que del pasado, un amor del pasado, pero hay una dinámica muy linda entre esa pareja, pues la protagonista y su esposo actual, y es que el personaje del hombre asume desde el comienzo una posición muy amorosa desde el lugar no de poseer, sino desde el lugar de yo no sé y no voy a entender tú lo que pudiste sentir por esta otra persona, yo no habito ese mismo espacio y lo entiendo, o sea, entiendo que su pareja esté pasando por un montón de preguntas y de reflexiones y de momentos duros por reencontrarse con esa otra persona, pero decide acompañar en vez de celar, sin negar que le puede costar igual que su pareja esté como teniendo ciertas conversaciones con esa otra persona. Entonces, hay como una escena muy linda donde él un poco le habla de eso, pero también donde, como ella es una persona migrante, le dice que hay algo que, lo voy a parafrasear, pero como que hay algo que él nunca va a poder hacer y es entender los sueños de ella, porque ella sueña en coreano, porque es una persona que es de allá y que él no va a poder llegar como a entender todas esas cosas, pero pues que está ahí para acompañarlo, básicamente. Entonces voy a esta película y me llega este vínculo en particular, porque siento que normalmente, como ya estábamos hablando de los otros productos culturales, justamente de esas narrativas donde se manifiestan otras cosas más como el amor tóxico y romántico histórico, y lo que sucede acá es ese contraste de no poseer, de cuidar desde otros lugares, de acompañar desde también el no entendimiento y no desde los celos, y eso me parece muy valioso como propuesta narrativa de las nuevas pelis, porque igual y siguen existiendo las comedias románticas que siguen replicando cosas que poquito a poco se van transformando o van siendo un poquito más queer o un poquito más, sí, como que los Claro. personajes van cambiando y las voces, pero las dinámicas mucho más lento. Entonces siento que esta peli de una manera muy sencilla logra mostrar como ese otro lado y ese otro lado humano y con responsabilidad afectiva de un vínculo. Y ella misma, la directora, lo dice en una entrevista, y es que siempre en las pelis normalmente se intenta como mostrar a los adultos comportándose como niños en estas Ujú. situaciones como difíciles o dramáticas del amor, pero no como adultos responsables que han pasado o por procesos de terapia o que han hecho la labor de construir cosas Claro. y que eso hace falta narrarlo. Entonces eso me parece muy importante. Y ahora yo te reboto a ti, ya que estábamos coincidiendo con preguntas, en tú qué producto, si es peli, si es música, encuentras cercano eso. Bueno, creo que tendría un montón. Si tuviera que escoger, pensaría en una que me repetí recientemente, porque creo que en principio lo que más me gustaba era cómo estaba construida en términos visuales, musicales, en color, y es una película llamada After Sun de la directora Charlotte Wells. Fue como su ópera prima, que además fue estrenada en un momento muy particular del cine, porque creo que durante la gala de los Óscares no estuvo muy tenido en cuenta, más de la actuación del protagonista, de Paul Mescal, que estuvo nominado a Mejor Actor, pero creo que no le dieron la oportunidad de tener un poco más de visibilidad, de pronto mencionándola como una película destacable, lo es. De pronto hablo desde mi subjetividad, pero creo que por lo que he podido compartir con otras personas conversando sobre la película, es bastante rica en muchas formas diferentes de narrar y sobre todo
un vínculo de amor de un padre y una hija. Aquí podemos tener ecos a un libro también del que hablamos en el episodio de Escribir, de literatura infantil, de Alejandro Zambra, Ujú. pero donde por estar privilegiando contar una historia donde hay un vínculo entre un padre y una hija, no se desconoce todas las cosas que pueden estar atravesando a esos dos personajes también en paralelo, más allá de su vínculo padre-hija, ¿no? Y hay un padre que está deprimido, profundamente deprimido, y donde eso se muestra, donde igual en ejercer su paternidad de la mejor manera posible, donde vemos también un padre que parece ser consciente de que la paternidad hegemónica de la que hemos sido algunas víctimas, otros pues de pronto nos hemos tenido que haber hecho cargo en nuestro largo proceso de enmendar cosas y solucionar cosas para poder performar la vida de una manera un poco más sana, y una hija que está a muy poco o en desarrollarse, en descubrir su sexualidad. Y en ese mismo instante ellos están pasando unas vacaciones en lo que sería como un balneario en Turquía, estos veraneaderos de los europeos del norte, un tiempo de vacaciones que muchas veces también se idealiza, ¿no? Como pasear con la familia, estar por fuera de la vida laboral, del colegio, de un montón de cosas y donde se privilegia pues la diversión y demás. Aquí estamos viendo más bien también un espacio donde llegan muchas de las cosas que nos atraviesan humanamente, Ujú, que nos han enseñado a callar, a silenciar, a vivir en soledad, ujú. y de alguna manera en los personajes, más allá de algunas preguntas que se hacen eventualmente, como cosas que nacen espontáneas, como preguntarle al padre algo que puede pronto para ella aportar algo a su vida, un padre que igual no opina mucho, no dice mucho, no sabe mucho qué decir, pero está lidiando con sus propios fantasmas y demonios haciendo tai chi o leyendo libros sobre meditación para llevar su vida. Es interesante también como por las expectativas que ponemos o la sobredimensión también de unos afectos específicos, terminamos abriendo una dimensión muy grande al sufrimiento que nos lleva a no poder transitar y colectivizar a veces cosas que nos atraviesan desde lugares pues bastante tristes. Ujú. Yo creo que también la oportunidad de tener este espacio, además con cámaras y llevándolo a la esfera pública, es bueno ver también de rebote qué pasa cuando abrimos una conversación. Dos personas, que algo que también nos une es que ambos amamos a una persona, quien es hoy tu compañero de vida y quien ha sido mi mejor amigo desde hace más de 20 años. También nos ha enseñado muchísimo sobre que implica amarse, ¿no? Ujú. Que implica atravesar un montón de experiencias gigantes que terminan fundando lo que somos en la vida, ¿no? Y cómo actuamos en todo lo demás, ¿no? En el trabajo, en nuestras relaciones y vínculos, en comunidad, en vecindad, viviendo en un edificio, en un barrio, bueno, cómo se extiende también todo eso. Ujú. Entonces, pues mencionaba esa película porque es la primera que se me viene a la cabeza, podría nombrar cualquier otra cosa, es quizás algo que me conmovió y me llevó como a preguntarme muchas otras cosas. No sé si tú Yo quieras. sí, cuando estabas hablando pensaba mucho en cuando Donna Haraway, que también la citamos acá un montón, habla de construir parentescos raros y habla como de la palabra kin en inglés, que es como ese parentesco que me parece también esta apuesta tan clara por ir más allá de conectar como la entre seres, o sea, como la palabra o la definición que pueda implicar conectar y llevarse a que se teje un parentesco, porque es como en verdad lo más cercano a poner el amor en práctica desde un lugar que no es como el de la persona que igual es diferente a mí o que es un amigo y ya está, sino que se vuelve una cosa que suma capas de amor, de cuidado, de problemas, de las cargas con las que cada uno viene, de las luchas, de los problemas y los traumas que cada persona como que carga encima. Y me parece una idea muy bella también.
llevándolo o asociándolo al ejemplo que dices de nosotros tres como una familia con parentescos raros donde, digamos, yo te conozco por mi pareja, porque ustedes son amigos de toda la vida básicamente, pero también tejemos un vínculo y un amor muy especial y es lindo como permitirse hablar de que eso también se llama amor, pero también es una forma de parentesco y de ser Claro. familia desde otro lugar, que es como que generarle esa otra capa de profundidad. Sí, pues siempre se ha privilegiado además no solo el amor romántico, sino desde una perspectiva incluso sociocultural específica y localizada hasta geográficamente a veces, Ujú, que es muy blanco-burguesa y donde la mayoría de películas o en la literatura se privilegia ese encontrarse en el amor desde unos espacios también socioeconómicos o incluso está implícita, ¿no? Como las diferencias de pertenecer a una sociedad a otra, como la imposibilidad del amor o la rebeldía ante el amor patriarcal, ¿no? De desafiar a la familia enamorándose de alguien que no pertenece a mi núcleo social o a mi barrio o incluso mi país, mi lengua, no sé, ese tipo de cosas también ponen ahí como en jaque muchas de las ideas preconcebidas que tenemos del amor y con la noción de los parentescos raros, que creo que también es algo que hemos habitado muchas veces conversando, se abre también la dimensión del amor, del amar cuidar más allá de lo humano, ¿no? Como en esas relaciones interespecies aprendemos a profundidad también mucho de eso otro que hace parte de la dimensión del ujú. amar cuidar, cuando estamos a cargo de unas plantas, de una huerta, de un bosque, cuando existimos en una comunidad, en un territorio complejo, violento, cuando tenemos un ser vivo que cohabita nuestros espacios, un perro, un gato, ojalá no sean especies exóticas, que eso ya se ha ido desestimulando, como papagayos o tortugas, que no deberían estar viviendo en las ciudades. Eh, pero en esa interacción aprendemos un montón. Ujú. Uno de los seres que más me ha enseñado a vivir eso a profundidad se llama Nube, es una gata hermosa a la que llegué a su vida cuando ella ya tenía más o menos entre 7 y 8 años por una pareja y llegué a su mundo, a su vida, una gatita blanca, Tan linda. albina, que además, bueno, tenía un pequeño problema de cadera que no le permitía saltar por un accidente que tuvo de pequeña, su colita cortita como la de un conejo, por otro episodio también muy desafortunado en sus primeros años de vida, a quien casi que los médicos que la vieron por primera vez cuando ella la rescata su madre de un basurero y tenía sus ojitos pichos y apenas como unos pocos meses de haber nacido le habían dicho, bueno, esta gata no va a vivir más de un año o unos cuantos meses. Y hoy en día Nube tiene 12 años. Es una prueba de cuánto el amor y el cuidado en reciprocidad y entendiendo esa idea de mutualidad, donde además para comunicarse el amor y hablarse de cuidado y ni siquiera tener un lenguaje verbal común para poder decírnoslo, ¿no? Ujú. Porque a veces estamos diciendo te amo, ah, me amas, te adoro, te quiero, que además muchas veces cuando le decimos a alguien te amo, ni siquiera sabe la otra persona qué es lo que le estoy diciendo, es tan abstracta esa Sí, ¿qué idea. significa para nosotros? Exacto, o sea, yo puedo tener una idea de amor y la otra, el otro ser que lo escucha tiene una idea totalmente de amor, que creo que en esa imposibilidad de verbalizar las emociones, una comunicación no verbal, puramente gestual, sensible, que es simplemente mirarse y reconocerse al mirarse a los ojos, y abrir esa posibilidad de cuidado mutuo, porque hay una ida y vuelta. Yo sé la forma en que ella y yo nos cuidamos y nos enseñamos cosas. Compartíamos también, esto sí pertenece al mundo místico de Andrés Matías, Pisciano, Triple Piscis,
Pero bueno, Nube nació también en marzo, ambos piscianos, los dos sufríamos de los mismos tipos de alergias. Yo también tengo ligeramente desviada mi cadera por una escoliosis. Entonces, quizás la empatía, ¿sí? Como había una empatía entre seres, fue como, ok, ¿y cómo nos acompañamos en esta dimensión para vivir la vida? Además, ver lo apasionada que ella era por vivir, poder acompañarla en eso, con todas las dificultades que de pronto para otras personas podría significar, no, pero es que está débil, es que todas estas condiciones físicas que tiene, jamás había visto un ser que amara tanto vivir como ella. Y que se diera la posibilidad de curiosear, amaba mirar por las ventanas, amaba simplemente estar esculcando cada rincón, buscando algo nuevo, algo distinto. Y yo creo que nos contagiamos de muchas de esas cosas y la dimensión del cuidado la pude entender también, algo que seguramente dejaremos para el próximo episodio, poder desglosar un poco más. Pero bueno, esa es como mi anécdota interespecie con un ser que amo profundamente y que obviamente me ha enseñado bastante sobre lo que es amar, cuidar. No, pues qué lindo, yo no sé cómo responder a eso, porque es que o sea, estoy acá como conteniendo el llanto, porque siento que el único tema que podría yo poner adicional a eso, pero que tal vez lo desarrollaremos más en el siguiente capítulo, en la parte 2, y es como la ternura forma como un papel importantísimo y prioritario en todo ese afecto que vas describiendo, en todo ese amor que sientes por ella y que han tejido entre los dos. Entonces, siento eso, que sobre la ternura podremos ahorita profundizar un poco más porque se vuelve un hilo como medio intangible, pero muy potente y muy importante a la hora de amar y a la hora de tejer estos amores, sí, interespecie, también con humanos, pero desde un lugar donde no romantizamos ciertas dinámicas de poder o de diferencias, pero al mismo tiempo permitimos que exista el gesto y el acto amoroso y cariñoso en la misma ternura. Entonces, yo siento que podemos igual ir cerrando porque como para cerrar esta conversa en este tema tan lindo que fue el, la descripción y la narración de un vínculo amoroso tan lindo. Y en la segunda parte vamos a seguir hablando un poquito más de esta conexión amar-cuidar que se entrelazan porque básicamente como dicen como dicen en estas frases que uno ve también por redes, como quien ama, cuida y quien quiere, cuida. Entonces, cuando se llevan a la práctica y se profundizan y si en verdad se llenan de un significado práctico, pueden significar como algo en verdad potente. Entonces, no siendo más, gracias por escuchar hasta el final. Como esta parte 2 va a ser publicada una semana después, les invitamos a que se suscriban en el canal, si están en YouTube, activen la campanita, si están en otra plataforma de streaming también que se suscriban para que tengan las notificaciones de esta segunda parte de Amar Cuidar. Muchas gracias por estar. Gracias, nos vemos. Chao.